Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, hermano. Dios les pague. Está esperando aquí que logren ingresar los hermanos para admitirlos y ya comenzar. Bien, hermanos, paz de Cristo. Amén. Amén, amén. Vamos a comenzar, hermanos, con esta clase. Hermano, pedirles una disculpa, hermanos, por la semana pasada que no tuvimos la clase. Saben que en el aspecto, hermanos, del área de la doctrina, hermanos, pues es una materia más que, ¿cómo les podré decir? Es una materia de mucha, pues vaya, más teórico, en el sentido de estudio, de lectura. Y comúnmente, hermanos, yo las manejo mucho de participación. Entonces, literalmente abarcarles así los 21 puntos doctrinales, pues por eso la primera reunión, hermanos, estuve ahí platicando con ustedes, ¿verdad? Para, pues para hacerles ver como una introducción. Y a esta última lección, hermanos, básicamente esta es la última semana de trabajos, pues ya estaremos reabundando en los 21 puntos doctrinales. No es una materia, es una materia muy importante, muy indispensable, pero también es una materia de mucho, pues de mucho enfoque personal, más que nada. Es por eso, hermanos, que me gusta más que nada escuchar las opiniones. He estado leyendo, por ahí ahorita les califiqué unas tareas que me mandaron. Me gusta estar leyendo las tareas para ver pues el enfoque que ustedes le tienen principalmente a
a la doctrina, ¿verdad? Es por ello. Entonces, por eso, hermanos, pues con estas dos clases que estamos teniendo, pues básicamente nos abaste bien para desarrollar bien las materias en tiempo y en forma. Quiero comentarles, hermanos, un aspecto importante, hermanos, entrando, hermanos, pues no todavía a la materia, sino principalmente, hermanos, a lo que es el desarrollo de este CREA. Como ustedes saben, hermanos, cambió pues todo el sistema de CREA. Ya literalmente, hermanos, CREA pues va a desaparecer en el próximo mes. Se va a extinguir. Pero es muy importante, hermanos, que ustedes que ya están a punto de terminar el CREA, el primer nivel, ya la próxima semana estarán viendo la última materia del primer nivel a cargo de nuestro hermano Daniel Flores, que es la materia de vocación y ética ministerial. Y ya, hermanos, ustedes estarán entrando a lo que es el segundo nivel del IBIT. Pero para hacer válido el segundo nivel del IBIT, es muy importante que paguen su boleta, hermanos, del CREA. Persona que no pague su boleta del CREA, ya no se le podrá comprobar su primer nivel del IBIT. Entonces, ahorita a todos los centros, por eso sugerimos, hermanos, o por eso suspendimos literalmente todos los centros. El único centro que está activo es el centro de Delicias, el cual estuvo activo esta semana, y fue literalmente, hermanos, para eso, para sacar la última materia, y ya que ellos se incorporen pues de lleno al IBIT. Entonces, ahorita todos los centros, hermanos, les estamos solicitando, les estamos pidiendo que comprueben su CREA, pero es pagando, hermanos, la boleta. Si no se paga la boleta, hermanos, no se va a poder comprobar que ustedes vieron el primer nivel. Obvio, a nivel distrital, hermanos, pues sí lo tenemos, pero ya a nivel general, nos están haciendo esa solicitud. De hecho, hermanos, pues vienen con muchas, ¿cómo lo podemos llamar? Cláusulas o pautas nuevas, hermanos. El IBIT 2 o en general todo el IBIT. Y para que ustedes ya arranquen el IBIT 2, anticipadamente tienen que pagar su boleta y van a tener, hermanos, que pagar el material. Porque el material va a llegar en físico, es como la escuela de ministerios. ¿Se acuerdan de la escuela de ministerios? Que la escuela de ministerios, pues anticipadamente se pagaba el material para poder hacer llegar su diploma. Entonces, es por eso, hermanos, que se está haciendo esta solicitud de parte de la Secretaría. La misma cuenta, hermanos, en la cual ustedes depositan la materia, lo cual también les agradezco, hermanos, depositar y reportarse con esta materia, los que están pendientes y con las materias pendientes, que sí, mira, hermanos, que hay un registro ahí de algunos que traen otras materias pasadas. Reportarse, hermanos, y reportarse con la boleta lo más pronto posible. Cuando ustedes tengan ahí su boleta, nos mandan el nombre completo, ya es el hermano Daniel y a mí, para pedir rápido su boleta. La boleta tiene un costo de 100 pesos, hermanos. Toda la boleta IBIT por nivel es de 100 pesos. Entonces, hermanos, les agradezco cuanto antes, hermano, porque queremos, como distrito, rápidamente, hermanos, solicitar las boletas de todos los niveles para dar continuidad o apertura a lo que es el IBIT. Mientras no tengamos, hermanos, las boletas de todos, pues no podemos aperturar el IBIT, y queremos tener las boletas de todos, hermanos, para que todos entren al nivel. El secretario de Educación, hermano, nos está haciendo esta solicitud, y el hermano pues está solicitando, hermanos, que sea de esta forma. Entonces, pues les agradezco, hermano, cuanto antes, hermano, para poder realizar, hermanos, este trabajo. No sé si tengan alguna duda, hermanos, comentario. Nada más en la misma cuenta, hermano, y ponerle el concepto de boleta. Sí, hermano, así mero.
Ah, bien, ok. 100 pesos en total. 100 pesos el total es el costo de la boleta. Ya me ha asustado, como le Ya. hizo mucha emoción. Yo dije, no, no se crea, está bien, hermano. En la primera oportunidad se lo mandamos. Sí, gracias, hermano. Dios le Ya pague. podemos ir haciendo el depósito de la boleta, hermano, hasta cuando usted nos indique. No, ya, hermano, cuanto antes mejor. De hecho, ahorita vamos a mandar ya algunas boletas de algunos centros que nos están solicitando para hacerlo. Inclusive, hermanos, hay una situación bien tremenda que nos pasó, hermanos, aquí. Por ejemplo, todos los candidatos que anteriormente ya acabaron sus CREAs, que se graduaron ya de sus CREAs, y que a lo mejor por X o Y razón no han sido candidatos al Ministerio Ordenado, en el caso de los hombres, ahora tienen que hacer, hermanos, el IBIT. Si no hacen el IBIT, ya no son, cuando menos tercer nivel, ya no son candidatos al Ministerio Ordenado. O sea, el año que entra, para que sean ordenados el Ministerio Ordenado, hermanos, por fuerza, tienen que tener el tercer nivel del IBIT. Entonces, hay muchos hermanos que pues ahí sí se van a quedar, hermanos, ahí en una situación complicada, ¿verdad? Porque para ellos pues ya acabaron su CREA, ya hicieron muchas cosas. Entonces, van a batallar, hermanos, van a batallar ahora porque tienen que hacer el tercer nivel del IBIT. Y aquí en Chihuahua tenemos muchos casos acerca de eso. Entonces, son situaciones, hermanos, que nos ordenaron nuevamente, hermanos, y pues tenemos que cumplirlas. Entonces, les agradezco, hermanos, por su apoyo, su participación. Ustedes, gracias a Dios, hermanos, pues la indicación es que acaben ustedes este nivel y ya empiecen el segundo nivel con IBIT. Con IBIT. Entonces, si alguno de ustedes, hermanos, si alguno de ustedes aspira al ministerio ordenado, pues va a tener que presentar, aparte de eso, 25 horas de servicio al distrito a través del obispo y del coordinador distrital, en este caso su persona. Esa es otra de las condiciones que nos están solicitando. Entonces, son situaciones, son cambios, hermanos, que trae ya la secretaría. Y pues bueno, hermanos, vamos a ver cómo nos ajustamos a todos estos cambios, hermanos, que está presentando la secretaría, ¿verdad? Así que pues vamos a echarle ganas, hermanos, en lo que respecta. Que Dios nos ayude, que Dios nos favorezca y que Dios nos dé la fuerza para seguir acabando y para seguir continuando. Aquí lo que se pide, hermanos, pues es exactamente que todos, hermanos, pues estemos bien organizados, que los que quieran, hermanos, pues no haya mucho filtro de situaciones contrarias, ¿no? Se han filtrado muchos hermanos al ministerio, hermanos, que tal vez, pues, el obispo, ¿verdad? Los obispos han batallado con algunos ministros, entonces, pues quieren un buen orden, hermanos, en el caso de los ministros ordenados. A las hermanas, pues gloria a Dios, hermanos, por lo que el Señor está haciendo en sus vidas y que pues ahí vamos poco a poco avanzando y trabajando en la obra de Dios. Bien, hermanos, ¿dudas, comentarios? Nos arrancamos entonces, hermanos. Vamos a... Padre Cristo, hermano, nomás para... Sí, hermano, adelante. No, nada más para... Al fin logramos entrar. Aquí estamos una vez más, Angélica y yo. Ok, excelente, hermanos. No, bienvenidos. Qué bueno que están aquí conectados. Gracias. Muy bien, hermanos, nos arrancamos. Vamos así, hermanos, rápidamente estar viendo, hermanos, lo que son, pues, los puntos doctrinales, hermanos, los 21 puntos doctrinales. Ustedes, hermanos, ya estuvieron viendo ahí la tarea que les dejé, o que les puse ahí, hermanos, era acerca de, pues, de la unicidad divina. Ahí lo vieron, ahí lo razonaron, ahí lo estuvieron observando, ¿verdad? A pie de detalle. ¿Qué estuvieron analizando, hermanos? Alguien que me quiera platicar así rápidamente, que me quiera dar un comentario breve
de lo que estuvo estudiando, de lo que le llamó la atención, hermanos, en los 21 puntos doctrinales o en las tareas que estuvieron observando. Platíqueme. Quiero escucharlos. Nadie, hermanos, nadie se anima. Bueno, vamos a arrancarnos, hermanos, con los puntos doctrinales. Como todos vieron ahí, hermanos, en la Constitución y en el material, los puntos doctrinales, hermanos, se reparten en secciones. Estamos hablando, hermanos, que son 5 secciones. La sección de unicidad divina, en la cual representa 4 puntos. Posteriormente sigue la sección que es la doctrina de la salvación. Aquí hay otros 4 puntos. De la institución, hermanos. La institución, hermanos, aquí tenemos otros 4 puntos. Viene sacramentos, prerrogativas y requerimientos, que aquí son 6 puntos. Y de la escatología, que son 3 puntos. Comúnmente, hermanos, en el aspecto de la unicidad divina, yo creo que es el fundamento, hermanos, de nuestra doctrina, la unicidad divina, que es Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y resurrección de Jesucristo. Por ahí, hermanos, les estaría ajustando una tarea, hermanos, últimamente, que será, yo creo, a partir de hoy se termina la última tarea, hermanos. Hoy tienen que entregar la última tarea que les dejé y ya estaría dando las indicaciones para la próxima tarea. Y después de la próxima tarea, hermanos, les estaré enviando un link para un examen, hermanos, que lo voy a estar aplicando acerca de los 21 puntos doctrinales, para que vayan ustedes familiarizándose con ellos, que vayan ustedes, pues, meditando, que vayan ustedes viendo, que vayan ustedes observando cada uno de ellos. Amén. Entonces, la unicidad divina, hermanos, que son los puntos fundamentales que la iglesia predica, que es la de Dios. Hay un solo Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y resurrección de Jesucristo. Estos puntos, hermanos, deben de ser muy indispensables dentro de nosotros porque son la base, es el pilar, hermanos, de la iglesia apostólica. Costumbremente, hermanos, la mayoría de los apostólicos, hermanos, batallamos mucho, hermanos, para descubrir o para descifrar o para entender la unicidad divina. Ahí donde muchos, hermanos, básicamente nos atoramos con la unicidad divina, ¿verdad? Porque no discernimos, y a veces vienen los trinitarios, hermanos, y nos dan una que otra repasada, porque no comprendemos o no desciframos cuáles las citas bíblicas. O sea, creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo, creemos que hay un solo Dios, pero al momento de explicarlo, hermanos, muchas veces no sacamos esa explicación porque no tenemos familiarizado al 100%, hermanos, el punto doctrinal, ¿verdad? Los puntos doctrinales de la unicidad divina, no las reubicamos dentro de nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos, analicemos, escudriñemos bien, hermanos, estos 4 puntos de la unicidad divina, acerca de Dios, hay un solo Dios, de los credos, hermanos. Los credos es importante que ustedes los analicen, que ustedes los estudien. Yo le pido, hermanos, que ahí en su hoja de anotaciones en este momento usted escriba la importancia, fíjese, la importancia de aprendernos los credos, ¿sí? La importancia de aprendernos los credos, hermanos, y sobre todo, cuando menos, hermanos, una cita bíblica de cada punto doctrinal. Esto, hermano, nos va a ayudar mucho en nuestro desarrollo, en nuestra forma inclusive hasta de evangelizar, hermanos, porque a veces evangelizamos y metemos muchos aspectos doctrinales, y es ahí donde a veces no los distinguimos, no los sacamos a flote, no sabemos, hermanos, así tal cual la situación. Entonces, yo les aconsejo esto, hermanos. Entonces, ¿tendrán ustedes, hermanos, alguna duda con la unicidad divina? ¿Batallarán alguno de ustedes con decir, es que, hermano, yo a veces me confundo con
con cuando Jesucristo le habla al Padre, o yo me confundo en esto, alguna otra situación, hermanos, que ustedes a veces puedan decir, necesito que me orienten esto. ¿Hay alguna duda, hermanos, de nosotros como estudiantes al CREA en confundir, hermanos, la unicidad divina con la Trinidad? Precisamente que los trinitarios hablan acerca mucho de la Trinidad, sobre el bautismo, hermanos. Bueno, que aquí literalmente los 4 puntos nos marca solamente hay un solo Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y resurrección de Jesucristo. Ya el bautismo está más adelante y ese lo vamos a explicar posiblemente. ¿Tienen ustedes alguna duda, hermano, acerca de esto? Ahora. No, hermano, está claro. Muy bien, hermano, gracias. Ahora, mi pregunta. En estos 4 puntos nos habla acerca del Espíritu Santo. Y nos dice, hermanos, el credo del Espíritu Santo, si tiene su material ahí cerca. Dice, creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios del Antiguo Testamento encarnado en Jesucristo y derramado en los corazones de los creyentes después de la glorificación del Señor Jesucristo, que es que lo envía. Y luego aparecen varias citas bíblicas. Creemos también que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en la vida creyente, el cual es necesario para entrar al reino de Dios, y que es potencia que permite testificar de Cristo y asimismo sirve para la formación del carácter cristiano más agradable a Dios. Creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo, y que es la demostración de que la persona ha sido bautizada en el son de nuevas lenguas o idiomas que el creyente puede hablar, y que esta señal es también para nuestro tiempo. El mismo Espíritu da dones a los hombres que sirven para la edificación de la iglesia, pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir a otro don. En todas estas cosas obra el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos los miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús deben de buscar el bautismo en el Espíritu Santo y tratar de vivir constantemente en el Espíritu como lo encomienda la palabra de Dios. Mi pregunta, hermanos, es, ¿qué significa o qué representa, hermanos, tener el bautismo en el Espíritu Santo y vivir constantemente en el Espíritu Santo? Ahora, hablar en nuevas lenguas significa que tenemos el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo llega cuando uno es bautizado, ¿no, hermano? Y por ejemplo, el don de lenguas, pues se manifiesta diferente en cada persona. Entonces, el Espíritu Santo te ayuda a alejarte del pecado, pero también, ¿verdad? La manifestación del don de lenguas como que es lo que te da la confianza de que esa persona está recibiendo algo de parte de Dios, pero pues ahorita ha cambiado mucho eso, porque en las iglesias se ha cambiado mucho el enfoque de eso. Ahorita en las iglesias, pues es muy poca o casi ninguna congregación se enfoca en tener campañas de bautismo del Espíritu Santo y pues se enfoca más en la alabanza, en la enseñanza de la palabra, que también es bueno, pero se dejó de lado lo de hablar en lenguas. Amén. Muy bien, hermano, correcto. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué mencionamos, hermanos, a veces una persona, por ejemplo, por muchos años, como ya lo comentaba el hermano Alejandro, los que nacimos en la iglesia apostólica, cuando alguien habla en lenguas, o la pregunta que le hacíamos a la persona, ¿hablaste en lenguas? Y que la persona dice, sí, ya tienes el Espíritu Santo. ¿No hablaste en lenguas? No, entonces no tienes el Espíritu Santo. Ese término que por muchos años lo hemos usado, ¿lo creen ustedes correcto? Adelante, hermano. Amén, hermano. ¿Sabe que yo tengo ahí alguna duda, mire? Porque a mí se me ha enseñado de 2 maneras, ¿verdad? Ajá. Yo he recibido la enseñanza de que el don de lenguas es la señal, ¿verdad?, que se recibió el Espíritu Santo. Uh-huh. Y por otra parte, como lo mencionó ahorita el hermano, ¿verdad?, cuando
eres bautizado, es cuando recibes el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿verdad? En nuestra vida presente. Y ha salido tanto la confusión que hace poco. Ya no lo escuché, hermano. Me quedé igual yo, hermanos, o también ustedes. Tampoco escuché, ya. Me dejó escuchar, hermano. Dejó escuchar y que le falló la señal al hermano, ¿no? ¿Sí está en la llamada, hermano Aarón? Bueno, yo creo que se le... Bueno, y parece que volvió. Hermano Se me Aarón, fue el active su... internet, hermano. Ah, ok. Lo escuchamos, hermano, lo escuchamos nuevamente. No, bueno, mire, no sé si le digo que me he confundido, le digo, porque me han enseñado las dos formas. Me han enseñado que se recibe el Espíritu Santo cuando es uno bautizado. Y también, por otra parte, que el Espíritu Santo se recibe cuando hablas en lenguas. Incluso le digo, he recibido hace poco que nos comentaba un pastor que una persona inconversa podía recibir el Espíritu Santo cuando habla en lenguas. Está bueno el dilema, ¿no? Amén, hermano. Sí, adelante, hermana. Oye, yo quiero comentar mi experiencia. Yo recibí el Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas antes de ser bautizada. Amén. Sí. Exactamente. Entonces, todo eso, hermanos, es relacionado. De hecho, donde me congregaba, no sabían que no estaba bautizada. Perdón, ya lo interrumpí. Digo que donde me congregaba, pues no sabían que yo no estaba bautizada, porque pues me oían que el Espíritu Santo se derramaba en mí y hablaban en otras lenguas sin estar bautizada. Sí. Qué bendición. Entonces, es ahí, hermanos, donde precisamente, hermanos, se cumple exactamente lo que dijo el profeta Joel en los postreros días. Fíjese, Joel da la afirmación, hermanos, en los postreros días, no dice, derramaré mi espíritu sobre mi pueblo, no dice, derramaré mi espíritu sobre mi iglesia, derramaré mi espíritu sobre los bautizados. Joel enfatiza, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, esa es la profecía directa de Dios. Pero sí, hermanos, lo que comenta el hermano Aarón tiene mucha importancia, y voy de acuerdo también a lo que comenta el hermano Alejandro, ¿verdad? Porque cuando Pedro, hermanos, da el sermón, ahí en Hechos 2:38, Pedro enfatiza, hermanos, de una forma así tan clara, de una forma tan precisa, dice Pedro, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo dijo Pedro, hermanos? Y a lo mejor, y tal vez, y pueda ser, reciban el don del Espíritu Santo. ¿Verdad que dice? Y recibiréis. No, hermano. El don del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, indudablemente, hermanos, indudablemente uno como cristiano, como apostólico, debe de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y ya lo decía el hermano Alejandro, hemos dejado de enfatizar en esas campañas de bautismo del Espíritu Santo. En muchas formas, hermanos, las campañas, hermanos, pues las planteábamos, hermanos, tal vez de una forma no muy, ¿cómo les podré decir? No muy abierta, hermanos, no muy cristocéntrica, o de una forma no muy pentecostés, porque si ustedes no me dejan mentir, por muchos años, hermanos, le dijimos a los hermanos, ¿verdad? Digan cierta palabra y repítanlas muchas veces hasta que caigan en el ego. Entonces, no sé, hermanos, como que el enfoque no estaba así tan claro, tan especial,
Pero sí es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos, hermanos, la prioridad de ser llenos a través del Espíritu Santo, ser bautizados a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es una confirmación de nuestro carácter. El Espíritu Santo se refleja a través de nuestros hechos, porque el Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo, hermanos, hablan, no se relacionan en lo que yo hago. Los frutos del Espíritu Santo se reflejan en mi carácter. ¿Alguien me puede mencionar los frutos del Espíritu Santo, hermanos? Adelante, hermano Noel. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. O sea, fíjese, bondad, paciencia, mansedumbre, benignidad. O sea, todos esos, hermanos, no se reflejan en una tarea que yo hago, sino en un comportamiento mío. Porque el comportamiento, a través de la paz, del amor, de la bondad, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre, se refleja que yo tengo el Espíritu Santo. Pero la manifestación del Espíritu Santo, esa se debe de buscar, hermanos, esa se debe de frecuentar constantemente, porque el apóstol Pablo, hermanos, precisamente habla y declara que en una de las cosas el Espíritu Santo lo refleja como un don. Entonces, todos podemos tener un mismo don, pero no a todos se nos da un don. Y el apóstol Pablo lo dijo, a unos el hablar en otras lenguas. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí, hermanos, la situación que usted y yo poner en balanza. ¿Qué es el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué representa el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo se basa el Espíritu Santo en mi vida? Amén. 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 Adelante, hermano Alejandro. Es que, hermano, por ejemplo, lo más importante que yo considero, ¿verdad?, a mi punto de vista, cuando hablamos de gente que recibió el Espíritu Santo, es precisamente los dones o los talentos o los frutos. Porque, por ejemplo, yo creo que los que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, pues hemos pasado muchas etapas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando venía el hermano Isidro Pérez, que es fue uno de los patriarcas, digamos, de la iglesia apostólica. Y su forma de orar por la gente para que recibiera el Espíritu Santo, pues empezaban a orar y regañaban, si no le dijo que ore, haga caso, o sea, nos regañaban literal. Y eran métodos muy, como que dicen, poco ortodoxos, pero realmente sí fueron métodos muy efectivos, porque por ejemplo en la cuarta, yo recuerdo que una vez que fue el hermano Isidro Pérez, a mí me puso mi repasada porque decía que estaba muy fuerte el bajo. Y si yo me he enojado, pues me salgo y me voy sin nada. Pero en ese momento oró por los hermanos y hubo 34 hermanos bautizados en el Espíritu Santo, o sea, con las nuevas lenguas. O sea, son métodos muy curiosos como que usaban ellos, pero finalmente pues eran de alguna manera efectivos. Y ahorita en las iglesias eso nos pasa, ¿verdad? Que no hay una metodología, no hay un tema enfocado en las lenguas, es muy esporádico que de repente en una iglesia se hable sobre esto. Y el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, pues eso va a buscarlo, pero el Espíritu Santo pues debemos de tenerlo todos los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano, de acuerdo totalmente. Cuando usted se bautiza, usted recibe el don del Espíritu Santo, usted ya tiene el Espíritu Santo, porque en sí es mismo el Espíritu Santo el que lo conduce, o sea, el mismo Espíritu Santo lo lleva a toda justicia, a toda verdad, lo dirige. Por eso el Señor dijo, y les daré un consolador, el cual estará con vosotros y nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Es el mismo Espíritu Santo que nos tiene en este lugar, es el mismo Espíritu Santo que nos hace estar a la iglesia, es el mismo Espíritu Santo que nos hace involucrarnos en las actividades, es el mismo Espíritu Santo que nos hace evangelizar, es el mismo Espíritu Santo que nos hace capacitarnos, es el mismo Espíritu Santo, hermanos, el que está presente. Sí es muy importante, hermanos, que busquemos ahora la llenura del Espíritu Santo, y es algo importante, hermanos, que como iglesia, bien lo comenta el hermano Alejandro, lo estamos descuidando, no de una forma más
más enfática, buscar un método, hermanos, un Pentecostés que nos nutra constantemente, porque sí, como bien comentábamos anteriormente, por muchos años, bien comentaba el hermano Aarón, ¿verdad? Las personas, pues, que no hablaban en lengua, le decían que no tienen el Espíritu Santo, entonces todos se enfocaban a ser llenos del Espíritu Santo, hablar de las nuevas lenguas, y los cultos eran una manifestación tremenda. Y ahora a lo mejor con este punto, con este aspecto que decimos, ya tienes el Espíritu Santo, entonces ya las personas no se enfocan o no quieren llenarse del Espíritu Santo a través de las nuevas lenguas. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos, como apostólicos, como líderes de célula, como líderes de ministerio, en la área en que estemos, hermanos, concienticemos a nuestros hermanos, a los que están a nuestro cargo, a ser llenos del Espíritu Santo a través de las nuevas lenguas. Y está dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestra Constitución. Todos los miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe deben de buscar el bautismo en el Espíritu Santo y tratar de vivir constantemente en el Espíritu, como lo recomienda la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Muy bien. ¿Dudas, comentarios, hermanos? Muy bien, seguimos. Aquí, hermanos, bien, hermanos, los otros puntos de la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, hermanos, son 4 puntos, que es la Biblia, la santa palabra de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia y la doctrina de la fe. Estos son los 4 puntos nuevos, hermanos, apréndaselos. La Biblia, la santa palabra de Dios, doctrina de la salvación, 2. Tercero, hermanos, es doctrina de la gracia y doctrina de la fe. 4 puntos, hermanos, importantes, 4 puntos, hermanos, indispensables, 4 puntos, hermanos, que no estaban en nuestra doctrina anteriormente, en los 18 puntos doctrinales, pero que la mesa directiva, hermanos, lo propuso al pleno pastoral en ver, hermanos, estos 4 puntos, porque son importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque, vaya, la Biblia, hermanos, pues es nuestro estandarte, es nuestro baluarte, es nuestra bandera. Pero ya la Biblia, hermanos, lo que mencionábamos ahorita, a ver, quiero que analicen esta pregunta y me la contesten. Cuando menos 3 hermanos. Del 100% de las congregaciones, del 100% de la asistencia a sus cultos, ¿cuántos hermanos llevan su Biblia? Adelante, hermano Noel. Bueno, pues a mí se me hizo una costumbre llevar la Biblia, ¿verdad? En sí el libro. Amén. Y pues en mi iglesia digo yo que como el 10%, ¿Cuánto, hermano? como el 10% lleva la Biblia. El 10%, dice. Qué tremendo, ¿no? Sí. Que el 10% llevan su Biblia. Wow. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Aarón, lo escucho. Bueno, pues en nuestra congregación, más o menos, yo creo que pues, 85-90%, hermano. 85-90% llevan su Biblia. Muy Amén. buen porcentaje, hermanos, excelente. Gloria a Dios. Hermana Mayra, la escucho. Amén, hermano. Aquí el mío que yo digo que la mitad más o menos. Lo que pasa que como ahora se puede descargar a través del teléfono, entonces ya lo que hacemos muchos es sacar, en vez de sacar la Biblia así en físico, sacamos el teléfono. Ok, correcto. Sí, totalmente de acuerdo, hermana. El 50% en la iglesia de Mioki. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Marcela. Aquí donde nosotros nos congregamos, pues es pequeño, hermano, la gran mayoría, y el que no llega a traer Biblia, pues es el que por lo regular es visita, pero ahí tenemos en el templo Biblias disponibles para que las tome. Excelente, qué bien, hermano. Qué buen método. Perfecto. Gracias a Dios por ello. Hermana Janet, adelante. Amén, hermano. Aquí, pues casi todos traen Biblia, como pues aquí casi no usan teléfono. Aquí sí casi todos traen Biblia, nada más las visitas una
que otra no. Muy bien. Perfecto, hermana. Pues qué bueno, qué bendición por ello. Pero sí, hermanos, las ciudades tal vez, por ejemplo, el hermano Noel está en Chihuahua, ¿verdad, hermano Noel? Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, si nos vamos, literalmente nos fuimos de ciudades grandes a ciudades regulares, como el caso de la hermana Mayra en Mioki, del hermano de un 10% a un 50%, y luego de un 50 a un 80, 90 a un 100%. Entonces, vaya, por la ciudad, ya las hermanas allá en zonas urbanas, ¿verdad? Zonas rurales, donde pues se acostumbra más las Biblias. Qué bueno, hermanos, pero sí, a nivel general, hermanos, ya pocos hermanos acostumbran a cargar la Biblia. Es cierto lo que comenta la hermana Mayra, que ahorita la Biblia la usamos, hermanos, más que nada en celular, en alguna otra componente tecnológico, ¿verdad? Algún celular, alguna tablet, alguna computadora, se utiliza ya lo que viene siendo lo que es la Biblia. ¿Creen ustedes, hermanos, que es la misma atención de tener, hermanos, así la Biblia en físico, decir, yo aquí agarro y la leo, a agarrar una tablet, a agarrar un celular? ¿Es el mismo enfoque? ¿Lo consideran ustedes igual? Adelante, hermano Mayra. No está prendido su micrófono, hermano Mayra. Perdón, hermano. Sí, comentaba que de esa forma ni siquiera nos aprendemos los libros de la Biblia, porque así nos piden que busquemos alguna cita bíblica y ya en automático aparece ahí, entonces ya ni siquiera los libros nos podemos aprender. Amén. Sí, siempre estamos más acostumbrados a encontrarlos rápidamente porque ahí ponemos las iniciales, ¿verdad? O ahí vienen y rápido localizamos el libro. Muy cierto, hermano. Ya no se maneja como tal. Hermano Alejandro. Sí, hermano, es que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas como toda la vida, ¿no? Por ejemplo, el traerla en el teléfono es que agrandamos los textos. Cuando nos falla la vista, le agrandamos los textos y en la Biblia del libro de repente le queremos mover con los deditos también para agrandarlos, en la Biblia de papel. Pero es que tiene uno que irse adaptando, digamos, de acuerdo a la tecnología, porque, pues, por ejemplo, si ahorita en la casa tuviéramos los papiros, ni modo que nos los echáramos en la espalda en lugar de llevarnos una Biblia de revisión 960, ¿no? 1960, pues tendríamos que llevar la Biblia. Entonces, ahorita es muy cómodo traerlo en el teléfono. Lo que pasa es que en el teléfono tenemos una infinidad de distractores que nos va a estar pues precisamente distrayendo, ¿verdad? De lo que estamos precisamente leyendo. No como en la Biblia, que nos enfocamos directamente a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es que lo hacemos más bien, yo pienso que por comodidad, porque pues toda la gente sabe que somos cristianos. Antes la gente como que no cargábamos a lo mejor la Biblia porque decían, les da vergüenza cargar la Biblia. Pero pues no, ahorita ya está muy abierto todo eso. Amén. Totalmente de acuerdo, hermano. Dele pague. Hermano Aarón. Amén, hermano. Bueno, mire, yo creo que para nosotros, ya las personas un poquito más, que tenemos más edad en la iglesia, pues sí es muy importante portar nuestra Biblia en físico, porque estamos más hechos a eso. Bueno, yo en lo personal, a lo físico, a lo papel, pero ya si hablamos en lo que viene siendo la juventud, hoy en día pues se van más por lo digital, ¿verdad? Por lo tecnológico, y pues yo no creo que sea muy malo usar tampoco la Biblia en algún dispositivo tecnológico. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Hermana Marcela. Amén, hermano. Pues yo en lo personal, a mí me gusta llevarla en físico. Claro que de ninguna manera tengo nada en contra de las Biblias en el teléfono. A mí en lo particular porque me gusta subrayar y pues ahí hacer anotaciones, pero pues creo que si, como dice el hermano, si la juventud a veces se le acomoda más hasta para encontrar la cita bíblica, pues es mejor que nada. Amén. Perfecto, hermano. Dele pague. Hermana Idalia, tiene la mano también. Hermana Janet.
Amén, hermano. Pues para mí también, yo prefiero llevarla también en físico, Amén. aunque como decía nuestro hermano, ¿verdad? Que a veces pues a lo mejor en el teléfono sí hay más distracciones, pero la Biblia sí se enfoca uno principalmente en la lectura, en lo que va a leer. Amén, hermano, totalmente de acuerdo. Exactamente, hermanos, todos sus puntos de vista son muy acertados. Tiene sus ventajas, bien comentado el hermano Alejandro. Pero sí, hermanos, es importante, hermanos, que la Biblia sea nuestro fundamento, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, pues hay muchos libros, hay mucha teología, hermanos, escrita, muchos escritos, muchos inventos. Entonces la iglesia nunca debe perder la identidad acerca de la palabra de Dios. Tiene que ser nuestra base, tiene que ser nuestro fundamento. Por eso la doctrina, hermanos, está aplicada. Este fundamento bíblico se integró, porque corremos el peligro, hermanos, ¿por qué no llamarlo, hermanos, de que un día alguien, hermanos, quiera reemplazarnos la Biblia por otra cosa? Entonces, como doctrina, debe ser nuestro fundamento y nuestra base. El siguiente punto, hermanos, es la doctrina de la salvación. Quiero hacer muy énfasis en estos puntos uno por uno, hermanos, porque son los puntos nuevos y quiero que ustedes se los aprendan. Importante, hermanos, saber que creemos que la salvación es por gracia de Dios y se alcanza por medio de la fe. No depende de las obras, sino es, hermanos, un don de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿la salvación se pierde, hermanos? Amén, hermano. Creo que sí. Sí. ¿Qué más cree que Amén, sí, hermano. hermanos, o que no? Yo creo que sí. ¿Sí se pierde, hermana Marcela? Amén. Amén. La hermana Angélica dice que la palabra nos enseña que retengamos que ninguno tome nuestra corona. Amén, amén. Exactamente. Entonces, lo mismo dice, hermanos, creemos que aunque hemos experimentado la regeneración, es posible apartarse del camino de Dios y en el pecado alcanzar la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y ahí Hebreos, hermanos, es muy enfático, hermanos, cuando nos habla que posiblemente, hermanos, tendremos este peligro, hermanos, de perder nuestra salvación. Por eso, hermanos, debemos de valorarla y cuidarla como un tesoro valioso en nuestra vida. Hay ciertas doctrinas, hermanos, que dicen una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, saber que no es así, ¿verdad? Que no es así. La salvación hay que cuidarla, es un tesoro que el Señor nos dio y muchos, hermanos, el apóstol Pablo inclusive lo dijo varias veces, no siendo que yo siendo heraldo venga a quedar descalificado. Amén, hermano Noel, lo escuchamos. Sí, hermano, la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Amén. Así es. Totalmente de acuerdo, hermano. Dios les pague, hermanos. Y luego de ahí, hermanos, nos brincamos con la doctrina de la gracia, ¿verdad? Saber, hermanos, que la gracia, no es, hermanos, para poder pecar, porque tal vez ahí se puede malinterpretar, ¿verdad? Que puede ser un boleto para poder pecar. El verdadero concepto de la gracia es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y viéndola bien y despacio, hermanos, en el sentido de que muchos nos respaldamos en la gracia. Déjeme decirle, hermanos, que la gracia es más agresiva que la ley. Paz de Cristo. La gracia es más agresiva que la ley. Amén, amén, así es. Porque muchos pueden decir, no, es que la ley era esto, pero fíjense, el mismo Jesús lo explica. El mismo Jesús dijo, oíste pues que en la ley estaba escrito, o está escrito en la ley, que si tú te allegas con una mujer o con un hombre, ya estando casado o no estando casado, fornicas y adulteras, debes de tener un acto íntimo, un acto directo de unidad, de intimidad. De esta forma, hermanos, se declaraba el adulterio o la fornicación. Pero la gracia dice, hermanos, que si tan solo la ves o lo ves, porque aplica para los dos, lo ves o la ves y la codicias o lo codicias, dijo Jesús que ya pecaste en tu corazón. Esa es la gracia. La ley decía, hermanos, que si atentabas con un hermano
te peleabas con él, lo asesinabas, te convertías en un asesino. Pero la gracia dice Jesús, mas yo os digo que si lo aborreces, lo odias tan profundamente que le deseas hasta la muerte en tu corazón, dice el Señor, te digo que ya eres un asesino. Paz de Cristo. Sí, amén. Entonces, la gracia, hermanos, viene poquito más violenta que la ley. En la ley, hermanos, era el diezmo, algo que a lo mejor muchos es el dilema, ¿verdad? Pero la ley era el diezmo, que es el 10%. Y unos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Bueno, pero la gracia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, y no recibes ahora el 100, recibimos hasta el 200, hasta el 500%, paz de Cristo. Amén. Entonces, fíjese, hermanos, que la gracia es tremenda en este aspecto, pero esa gracia, hermanos, nos debe de someter, no es una licencia para pecar, hermanos, sino que nos enseña que renunciemos al pecado y vivamos piadosamente, porque ahora nuestro fruto, hermanos, es la santificación, ser santos como Dios es santo. Amén. Ese es el propósito de la doctrina de la gracia. ¿Dudas, comentarios, hermanos, acerca de la doctrina de la gracia? Perfecto, seguimos, hermanos. Y luego de ahí, hermanos, viene el último punto, que es la doctrina de la fe, perdón. Y la doctrina de la fe, hermanos, dice, creemos que la justificación del pecador es una de las doctrinas más importantes expresadas en la Biblia. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, quien por medio de la fe en Jesucristo son perdonados todos y nos acepta como justos delante de Él. Esto es posible solamente en virtud de la justificación de Cristo, el cual nos es imputada y recibimos únicamente por la fe en Jesucristo. La Biblia nos habla, hermanos, de muchos comentarios acerca de la fe. El justo, por la fe, vivirá. Y la palabra importante, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo cristiano, todo apostólico, hermanos, debe de tener la fe dentro de su corazón. ¿Amén? Como un acto, hermanos, importante. Entonces, estos son los 4 puntos, hermanos, que reabundaron, hermanos, dentro de la doctrina. Apréndaselos, hermanos. Doctrina de la salvación, doctrina de la Biblia, la palabra de Dios, doctrina de la salvación, doctrina de la gracia y doctrina de la fe. ¿Dudas, comentarios acerca, hermanos, de este apartado? Muy bien, continuamos, hermanos. Ahora viene la institución, que es la iglesia y el Estado, sistema económico de la iglesia. Aquí, hermanos, antes había otro punto, que era el servicio militar, pero el servicio militar, hermanos, fue derogado y fue integrado a lo que es el sistema económico de la iglesia. Ahí se integró lo que es el servicio militar y luego el cuerpo ministerial, que son, hermanos, los 4 puntos. La iglesia, hermanos, recuerden que todos somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y es formada por todos los hombres sin su distinción de nacionalidad, idioma y cultura. Fíjense qué importante es esto, hermanos. Sin distinción de nacionalidad, idioma y cultura. Hace poco, hermanos, la iglesia apostólica ingresó, hermanos, en una etnia africana. ¡Qué bendición! Oiga, hermanos, en ese lugar, hombres y mujeres se cubren solamente de la espalda hacia abajo y están, hermanos, literalmente descubiertos de la espalda hacia arriba. Entonces, hermanos, si es así, hermanos, mi pregunta es, culturalmente, hermanos, se respeta su cultura, pero ¿cómo le hacemos nosotros como apostólicos? Porque a todos les queremos, a las hermanas, poner velo, vestir con falda, a los hermanos poner corbata. En este aspecto de la iglesia, hermanos, ¿cómo le hacemos a esas etnias, a esas culturas, para aplicarles la doctrina y la disciplina tal cual de la iglesia?
¿Qué, qué, qué piensan acerca de esto, hermanos? Es que tenemos que respetar también el punto de vista y la cultura de las personas, o sea, de su forma de ser. Es que, miren, hermanos, por ejemplo, como ahorita, es como, vamos a poner el ejemplo de las iglesias de nosotros. Cuando hablo de nosotros, pues obviamente estoy hablando de la iglesia apostólica. En las iglesias de nosotros se prohibía, no sé por qué se oye un eco, pero se prohibía antes el uso de anillos, de aretes. Entonces era muy comentado cuando alguna hermana traía aretes o hermanos que traían anillos o hermanas. Y ahorita en muchas iglesias ya lo están adoptando como que está bien, se casan y les pongan el anillo y que no sé qué, y ya lo usan como normalmente se usa, ¿no? Entonces, ahí ya meterse en una discusión, pues sería como que empezar a afectar en las personas, en cosas que finalmente si ellos se sienten mal en su corazón por usar eso, pues lo van a dejar por su cuenta, no que nosotros se lo impongamos. Entonces, en esas culturas como lo que acaba de mencionar pues imagine usted si es una cultura que ellos tienen, pues cómo le vamos a pedir que cambien su forma, sino que ellos tal vez cuando ya la iluminación del Espíritu Santo les llegue a su mente, pues van a cambiar, ¿verdad? Está apagado su micrófono, hermano, no escuchamos. Perdón. Eso es lo importante, hermanos. O sea, en lugar de meterle a las personas, porque rápido las personas, nosotros las queremos, hermanos, cambiar físicamente hablando, en su vestimenta, en sus formas, y les dejamos a un lado lo que decíamos ahorita, el Espíritu Santo. Pero si empezamos a llenarlos del Espíritu Santo, si empezamos a llenarlos de la palabra, si empezamos a llenarlos, hermanos, del poder de Dios, ellos mismos van a hacer esos cambios totales en su vida, que no va a ser necesario, hermano, y se los digo como experiencia, porque tengo experiencia pastoral, en que muchas áreas, hermanos, yo he aprendido que las personas han dejado las cosas sin que yo se las diga, pero que les hemos inculcado más la llenura del Espíritu Santo, más el poder de Dios, más los valores cristianos, y ellos mismos han renunciado a ellos. Entonces, es muy importante esa situación. La escucho, hermana Marcela. Amén, hermano. Yo siempre he tenido esa idea, soy de las que pienso que no puede uno comenzar con la doctrina antes de que el amor de Dios. Creo que somos barro en manos del alfarero y a veces queremos, como bien dice usted, primero adoctrinarlos en la apariencia o el que es idólatra, llegar y querer quitarle sus santos y pues no puede ser así cuando Dios es el que trabaja en cada uno de nosotros, nos moldea a su forma y solitas se van dejando las cosas que al Señor no le agradan, así de sencillo, pero a veces caemos, creo yo, en el error de querer ser Dios y cambiar a aquella persona en nuestras propias fuerzas, y el que no van a hacer de nuevo por muchas regañadas que se le den. Y el que van a hacer de nuevo va a hacerlo solito, con simplemente el que Dios trate en su vida. Como vuelvo y lo digo, somos barro en manos del alfarero. Amén, hermana, totalmente de acuerdo. Voy de acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, hermanos, adoctrinamos tantos a las personas. Voy a sacarle la garra a la iglesia de Jiménez ahora que no estoy allá. No se crea. Conocí una hermana, hermanos, en la iglesia de Jiménez, que se retiró de la iglesia. La hermana estaba tan bien adoctrinada, hermanos, tan bien discipulada dentro de la doctrina, hermanos, que se salió de la iglesia, hermanos, y ella seguía practicando su vida mundana, pero siempre con falda. Andaba en lugares inapropiados, pero siempre con falda. Andaba en lugares donde no debe andar, pero siempre con falda, ¿verdad? Se le doctrinó bien, pero no se le inculcó, hermanos, esa presencia de Dios que la alejara de esas situaciones. Entonces, es importante, hermanos, que llevemos a las personas a eso. Y la iglesia, hermanos, nos vamos a topar con esa área. Y como iglesia a veces estamos casados, hermanos, con las formas de vestir, con las formas de hablar. Cuando la Biblia dice, la Constitución dice o la doctrina dice, hermanos, creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es única,
es una, universal, indivisible, formada por todos los hombres sin distinción de nacionalidad, idioma y cultura, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y hayan sido bautizados por inmersión, invocando el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, nos vamos a encontrar, hermanos, recuerden que este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último, hasta el fin. Y mientras es predicado, hermanos, en todas partes y en todas regiones, nos vamos a topar con situaciones, con gente que no tiene nuestra cultura, pero Dios es un Dios transcultural. Dios respeta nuestra cultura. Amén. Dios respeta nuestras formas en las cuales queremos. La cultura, hermanos, en la cual el Señor se desarrolló, hermanos, allá hablando en Jerusalén, o la cultura Medio Oriente, hermanos, es una cultura muy diferente a nosotros, que inclusive en esos ámbitos culturales en la Biblia, pues a veces luchamos con muchos puntos doctrinales, con muchos puntos de creencia, hermanos, que como iglesia los adoptamos. Y es ahí la situación, hermanos, en los cuales como iglesia debemos de saber los tiempos, las formas, las costumbres, los usos, todo, hermanos, pero aplicado, hermanos, en una palabra correcta, de valores cristianos, de fundamentos cristianos, y que todo esté, hermanos, fundamentado en la palabra de Dios, respetando esas tradiciones culturales que muchos practican, hablando, hermanos, en términos lógicos, ¿verdad? Culturas que utilizan la idolatría, hermanos, pues obvio, ustedes saben que nuestro Dios es un Dios celoso. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y a Él se le tiene que adorar. En situaciones como esas debemos de mediar y de tener ese panorama crítico, equilibrado, hermanos, y no salirnos, hermanos, del contexto, del contorno bíblico. ¿Sí me explico aquí en esta área, hermanos? Sí, hermano. Perfecto. Bien, hermanos, nos vamos aparece la iglesia y el Estado. Recuerden, hermanos, que la iglesia y el Estado, hermanos, son dos áreas diferentes, hermanos. No debe de intervenir ni la iglesia en el Estado, ni el Estado en la iglesia. Amén. Importante, hermanos. Bueno, pues aquí habla, hermanos, los miembros de la iglesia deben de tomar participación en actividades cívicas de acuerdo a la capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la iglesia. Amén. Debemos de respetar los aspectos de la iglesia y del Estado, los actos cívicos. Hay religiones, hermanos, o sistemas o instituciones que no les permiten los actos cívicos, pero nosotros, hermanos, pues aquí totalmente diferente, ¿verdad? Al mismo tiempo, todos los miembros de la iglesia deben de obedecer a las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que en ellas emanen. Escuche esto, siempre que no contradigan sus principios religiosos o las obligan a hacer cosa en contra de su conciencia. Es decir, hoy en día, hermanos, los matrimonios igualitarios, esos van en contra de nuestros principios. La ley del aborto, eso va en contra de nuestros principios. Todo eso, hermanos, no debemos aceptarlo. La iglesia y el Estado, ciertamente, hermanos, están separados. Ninguno debe intervenir en asuntos internos del otro, pues se cumple el precepto bíblico de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se deben respetar las áreas políticas, civiles del Estado, pero no, hermanos, en aquellas que intervengan con nuestros principios bíblicos. Hay que defender nuestros principios bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Amén. Entonces, Amén. esto, hermano, préndaselo bien, que sea parte de nuestro fundamento en todas las áreas. También exhorta, hermanos, que sus miembros afirmen su lealtad a su patria, mostrando respeto a los símbolos que representan y responder voluntariamente al llamado de su gobierno. Es decir, cuando hay, hermanos, alguna guerra, hermanos, situaciones como estas, vaya, hermanos, el pueblo cristiano debe de prestar su servicio, de ser posible, pero no en las capacidades no combatientes, es decir, en áreas de servicio, hermanos, de comida, de medicina, en situaciones como estas que tarde o temprano se puedan dar. Adelante, hermano Alejandro, lo escucho. Sí, hermano, es que, por ejemplo, en todos lados, y como dice usted, la política, pues siempre va a haber una diferencia de pensamiento. Una diferencia de pensamiento, porque, por ejemplo, me ha pasado, ¿verdad? El otro día me jalaron las orejas una persona, un familiar, porque algo vi que no me gustó del presidente Andrés Manuel. No me gustó porque yo lo he visto que en algunas políticas no veo que haga lo correcto, ¿eh? O sea, esa es su forma de trabajar y no me gustó.
hice un comentario en Facebook y luego me contactaron acá por privado y me dicen, oye, pues es que debemos de orar por los gobernantes. Y yo le digo, sí oro por los gobernantes, pero no entiendo, sí oro por los gobernantes. Pero finalmente, hermano, yo digo, por ejemplo, ahorita el presidente, fíjese, hay videos donde están con actos de brujería o de chamanes o de quién sabe qué tantas cosas. Entonces, eso es a lo que yo me refería, que no estaba de acuerdo. Pero lo que dice usted, ¿verdad? Es muy importante estarnos preparando, como yo les había dicho en otras clases anteriores, que necesitamos estar preparados para cuando una pareja del mismo género quiera casarse en nuestra iglesia cristiana, cómo vamos a actuar como pastores, como iglesia, como miembros de una iglesia, cómo vamos a actuar, porque finalmente si el gobierno obliga a que le tengan que dar ese tipo de sacramento, pues imagínense. Entonces sí debemos estar preparados en muchos aspectos. Y el aspecto legal es muy importante, saber cómo actuar. Afortunadamente ahorita, hermano, en las iglesias hay mucha gente muy preparada, que tiene su carrera, que tiene tenemos ya más comunicación con gente de gobierno, con gente de muchas instancias que nos pueden apoyar. Entonces, eso es muy importante porque antes le veíamos hasta la televisión y decíamos que es pecado ver la televisión y ahorita pues no, o sea, ahorita ya estamos más abiertos a estudiar y a prepararnos, hermano. Entonces, sí es muy importante que preparemos nuestros aspectos legales en ese sentido. Decir, ¿sabes qué? Nuestros principios bíblicos son así y nosotros no vamos a permitir esto y esto y esto y esto otro, ¿verdad? Para ya estar preparados de antemano porque necesitamos cuidarnos, porque necesitamos preservar la verdadera esencia de la Biblia, ¿verdad? De la iglesia. Amén, hermano, totalmente de acuerdo. Exactamente así es, o sea, que nuestros valores, nuestros principios, esos están establecidos, hermano, y no los debe de cambiar absolutamente nada. Y sí tener ese énfasis porque hoy en día, hermanos, como que no tenemos ese sistema crítico, hermano Alejandro. O sea, nos vamos más por la simpatía, ¿verdad? Por la simpatía que por ver las situaciones que se están realizando. Entonces hay que ver, hermanos, muchas situaciones en ese sentido. O sea, ponerlas en balance, hermanos, y ver lo que el gobierno está haciendo, porque la iglesia, conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a ver ese tipo de situaciones. Va a llegar el momento, hermanos, en que se puede legalizar, hermanos, el matrimonio igualitario. ¿Y qué vamos a hacer los pastores? Se va a legalizar el aborto, hermanos, ¿y qué vamos a hacer los pastores? ¿Qué vamos a hacer las iglesias? Entonces, es importante esa situación. Y es ahí donde también, hermanos, es importante en que muchos, hermanos, estamos muy distantes de la iglesia y el Estado, el decir, bueno, yo como miembro no me involucro en la política. Y a lo mejor es cierto, hermano, la política corrompe, a lo mejor es cierto, la política distorsiona. Pero imagínense, hermanos, si hubiéramos más cristianos en la política, ¿de qué forma defenderían los hermanos los valores cristianos? Pero como no nos hemos involucrado en la política tanto, hermanos, pues allá han hecho y han deshecho, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia cristiana. Entonces, se necesita, hermanos, hombres y mujeres, hermanos, que defendamos y que tengamos esa postura y esas convicciones claras acerca de nuestro credo de la iglesia y el Estado. Bien, hermanos, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Continuamos, pues, hermanos. El sistema económico de la iglesia, hermanos, también entra dentro de la institución. Creemos que el sistema de la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la misión de la iglesia, que es el de diezmos y ofrendas, debe de ser practicado por ministros y laicos igualmente, hermanos. Yo creo que uno de los aspectos, hermanos, hay algunos puntos, hermanos, que no enfatizo mucho porque son fáciles de entender, pero otros puntos, hermanos, sí son muy, ¿cómo le diré? Muy controversiales, y uno de ellos es el sistema económico de la iglesia, hermanos. Y dice aquí, hermanos, que sabiendo que la obra de Dios no tan solo tiene el aspecto espiritual, sino también el material, creemos que es necesario regulamentar la manera en que se adquieren y se distribuyan los fondos necesarios para responder a las necesidades materiales de la obra. Entonces, hermanos, es importante que la iglesia tenga el aspecto de la generosidad, pero sabiendo, hermanos, que este aspecto de la generosidad es un aspecto, yo particularmente como pastor, hermanos, lo manejo. Cada pastor lo manejamos diferente. Yo creo que aquí cada pastor lo aplica de forma diferente en su congregación. Pero
la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir enseña? Que nos muestra, que nos dice, por ahí va, esto es así, pero no nos obliga a hacerlo. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedéceme. Si me amas, obedéceme. Pero muchos hermanos, pues simple y sencillamente, hermanos, pues no aprendemos o no queremos aprender. Cuando la Biblia habla que los fariseos no le entendían la palabra, en el original significa, hermanos, que los fariseos se hacían los locos, ¿verdad? Se hacían los que no entendían. Entonces muchos como que no entendemos la palabra hablando del sistema económico de la iglesia. Yo en lo particular, hermanos, esto es un aspecto muy personal, muy particular. Yo creo, hermanos, que el aspecto económico es entre la persona y Dios. Es un aspecto de agradecimiento. Yo como pastor debo de enseñarlo, pero yo como pastor no debo obligarlo. ¿Sí? A nadie, hermanos, se le debe de obligar. Debe de ser practicado por ministros y laicos. Igualmente, todos los ministros lo practicamos, lo vivimos, lo usamos, porque lo testificamos, porque es un acto de fe que es un acto muy personal. Dios obra en todas las formas. A mí me impactaba el testimonio del hermano Alejandro aquí presente, ¿verdad? En ese proceso que él vivió, cómo parte de su testimonio lo proyecta en ese sentido, el Dios que provee, el Dios que sostiene, pero es parte de su testimonio. Y cada uno, hermanos, tiene un testimonio personal, económicamente hablando. Entonces, hay que involucrar a la iglesia a que tenga un testimonio personal de Dios y nuestra economía, de que Dios verdaderamente actúa en nuestra economía, pero no forzando a nadie, hermanos, porque cuando se forza a la persona, nunca se va a tener un testimonio, ¿verdad? Por eso el escritor dijo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto que trae cuando habla acerca de las ofrendas, ¿verdad? Y lo dice, no por obligación, no con tristeza, ni por obligación, sino voluntariamente, que salga de nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. No sé si tengan alguna duda, comentario, hermanos, acerca de esto. Adelante, hermano Alejandro.